El término hermetismo se utiliza para denotar una forma de pensamiento filosófico y técnico-operacional, podríamos decir, caracterizado por una marcada sensibilidad religiosa que tiene su origen en el antiguo Egipto y que, en contacto con la civilización griega clásica, abre el camino a una reflexión que dará lugar a una vasta producción de carácter filosófico y teológico, que también involucrará a la astrología, la alquimia y a la magia. A la figura de Hermes Trismegisto y a otros personajes míticos con los que en ocasiones se le identifica, como Enoc o incluso Aristóteles, Flaccus Africus, Harpocration, se le atribuyen estos escritos que luego serían clasificados en el Corpus Hermeticum. El Corpus Hermeticum está compuesto por 17 tratados o logoi que son ordenados por editores modernos del 1 al 14 y del 16 al 18, ya que en la edición de 1554 de Tourneb se insertaron 3 fragmentos herméticos de Stobæus después del Tratado 14 y en la edición a partir de 1574 por Flusas se recopilaron los 3 fragmentos de Stobæus junto con un pasaje tomado de la Suda con el nombre de el Logos número 15. Naturalmente, las editoriales modernas prefirieron excluir los Logos 15 de sus ediciones, manteniendo la numeración sin cambios. La tradición hermética, sin embargo, tiene otros textos que no están incluidos en este corpus. El más importante es Asclepio, que generalmente se publica como apéndice del Corpus Hermeticum. El original griego de Asclepios se perdió y solo tenemos una traducción latina. Este tratado parece haberse perdido en Occidente después de San Agustín y solo a partir del siglo XII, a través de algunos autores, se reanudó su circulación. Por lo tanto, parece que fue esta escritura la que mantuvo viva la tradición hermética durante la Edad Media, habiéndose fusionado en el corpus apuleyano. Luego tenemos los extractos de Giovanni Stobæus del siglo V de nuestra era, que recogió 27 fragmentos herméticos y los insertó en su antología Florilegium, dedicada a su hijo Máximo. Entre los extractos herméticos más importantes de Stobæus se puede recordar a La Virgen del Mundo. Además hay referencias a obras herméticas en los padres de la Iglesia, hay 25 fragmentos, y en filósofos paganos y cristianos como Eusebio, Latancio, San Cirilo, Giovanni Lido, Zósimo, Fulgencio y Iámblico. De estos 3 últimos autores hay 3 fragmentos, San Agustín y algunos más. Además se atribuyen muchas referencias al hermetismo al emperador Juliano el Apóstata. En el siglo XI, Michele Pselo, un erudito bizantino, revivió la tradición hermética y el Corpus Hermeticum, que llegaría a Occidente en 1460. En 1460, el monje Leonardo de Macedonia entregó a la corte de Cosme de Medici la primera copia manuscrita del Corpus Hermeticum, que llegó a Occidente después de la Edad Media. Cosimo hizo que Marsilio Ficino preparara una traducción al latín en 1463 y desde ese momento la historia del Corpus Hermeticum entró en la historia de la ciencia y el pensamiento occidental. El Corpus Hermeticum, como lo conocen los estudiosos de la historia de la filosofía medieval, se compone de 17 tratados, numerados del 1 al 14 y del 16 al 18. El tratado número 15, insertado en el corpus en 1554 por el filólogo Adrianus Turnebus, era en realidad uno de los 3 extractos de la antología Stobæus. Se trata de una serie de textos agrupados y ordenados en la época bizantina, probablemente elegidos por su inspiración filosófica y la asonancia de las doctrinas allí presentadas con los elementos de la cultura cristiana. De esta colección, de hecho, aquellos aspectos vinculados a las prácticas ocultas, como la magia, la astrología y la alquimia,
que se destacaban, en cambio, en la época de los testimonios griegos más antiguos atribuidos a Hermes, que nos han llegado, de hecho fueron eliminados, o en todo caso reducidos significativamente. Entre los textos que circularon en la Edad Media bajo la atribución de Hermes, predominan los escritos sobre magia, medicina mágica y astrológica, la alquimia, y en su mayoría traducidos del árabe, pero originalmente compuestos por materiales que datan de la época helenística. La idea fundamental que proponen los textos herméticos es la de la unidad del todo, en la que se sustenta una visión holística de la realidad expresada en la llamada doctrina de simpatía universal de las cosas. La idea se retoma en la Tabla Esmeralda, texto fundamental de la alquimia. Los autores de los textos herméticos se definen voluntariamente a sí mismos como filósofos, incluso si dan al término filosofía un significado más amplio que el de la comprensión racional de la realidad. La filosofía hermética presenta los rasgos de una antigua tradición de sabiduría en la que el conocimiento se transmite como una revelación de maestro a discípulo. Incluso los escritos a menudo toman la forma de diálogo. O la iluminación inmediata de Dios, del dios Hermes, para luego traducirse en una operación que apunte a la transformación de la realidad. En la Edad Media, sin embargo, este conjunto articulado de conocimientos, que experimentará un amplio éxito en el Renacimiento, no se transmitió y gran parte de la información que circuló sobre Hermes se obtuvo de autores cristianos antiguo-tardíos, que adoptaron diferentes actitudes hacia el hermetismo. Agustín de Hipona atacó fuertemente esta forma de religión pagana, mientras que fueron positivos los juicios de Lactancio y Quadvulteus, discípulo de Agustín y autor de un tratado, Adversus Quinque Aersis, que convirtió a Hermes en un precursor de la revelación cristiana. La única obra filosófica atribuida a Hermes en el período helenístico, que fue leída y comentada en la Edad Media, es la Asclepio, traducción de un original griego que nos llegó de forma fragmentaria precisamente a través de la obra de Lactancio, titulada Logos Teleios, habitualmente fechada en torno al siglo III. El fin de la obra es la enseñanza, obtenida por revelación, de un misterio que permitirá al discípulo acceder a la gnosis. El texto tiene un estilo oscuro y solemne que solo los iniciados pueden comprender y un carácter claramente asistemático, que crea muchas dificultades de comprensión para los intérpretes. El mensaje propuesto es que el concepto de gnosis está íntimamente relacionada con una visión global de Dios, el mundo y el hombre que se le dice al discípulo para inspirarle devoción. Dios es el ser sin nombre que al mismo tiempo los posee todos. Es padre, pero es hombre y mujer, omnipotente, primipotens, poderoso entre los primeros, y bueno, pero no es el bien supremo de los platónicos. Es cognoscible para el ser humano solo a través del intelecto y expresa su poder en la creación del mundo, que luego gobierna a través de la providencia. Asclepio afirma la unidad del creador y la criatura en estos términos. Dice: ¿no dije que todo es uno y uno es todo? De modo que en el creador había todas las cosas antes de que él las creara todas. No está mal decir que él es todo, ya que sus miembros son todas las cosas. Dentro de una visión cosmológica densa de elementos oscuros, el primer Dios se presenta como el Señor de la eternidad. Segundo es el cosmos. Tercero viene el hombre. También es compleja la relación de mediación que se establece entre Dios y el mundo. El mundo está representado por una jerarquía de dioses menores y demonios. Las afirmaciones sobre la existencia de los demonios conducen a una justificación de teurgia, o magia ceremonial. Incluso se afirma que los hombres pueden introducir en estatuas, que se convierten en ídolos, y que a partir de ellos fabrican el principio divino para que puedan profetizar. Este elemento positivo no escapará a los autores que en el siglo XII leerán el Asclepio, entre los que recordamos a Teodorico de Chartres, Germán de Carintia, Hildegard de Bingen, Bernardo Silvestre y Alano de Lille.
San Agustín considera a Hermes un profeta inspirado por demonios y portador de un culto pagano idólatra. Sin embargo, la idea, ya propuesta por Lactancio, según el cual el paganismo de Hermes fue iluminado solo por una verdad parcial, que el mensaje cristiano completa y perfecciona. En este periodo también se encuentran las primeras referencias a escritos herméticos no presentes en el corpus helenístico, como el Liber Vigintiquatur Philosophorum y el Liber de Sex Rerum Incipis. El primero es un tratado compuesto por 24 proposiciones sobre la naturaleza de Dios, que la ficción literaria del autor atribuye a tantos filósofos reunidos en un banquete. Las dos primeras definiciones, que tendrán un amplio eco en la tradición especulativa medieval y moderna, definen a Dios como una mónada que genera una mónada y en sí misma refleja un solo fuego de amor, y como una esfera infinita cuyo centro es en todas partes y la circunferencia en ninguna. Los Liber de Sex Rerum Principis esboza brevemente, partiendo de una exposición metafísica de los primeros principios de las cosas, causa, razón y naturaleza, una cosmología fundada en tres principios más: mundo, mecanismo del mundo y tiempo, llegando a informar sobre aquellos elementos que dan origen a los fenómenos de la dinámica terrestre. También en virtud de estas peculiaridades, persistió el interés por las doctrinas herméticas, resultando en algunos casos en una aguda atención que llevó a los autores a confrontar el problema de la semejanza de algunas de ellas con las verdades cristianas. Entre estos, Alberto el Grande se detiene en particular en las definiciones de Liber Vigintiquatur Philosophorum y sobre algunas doctrinas de Asclepio, concretamente la del Homo Nexus Dei et Mundi. Mientras rechaza el sistema metafísico panteísta y duda de la atribución a Hermes de los escritos que circulan bajo su nombre, el Doctor Universalis cree, no obstante, que estos textos presentan una riqueza de la que es dañino privarse. Si en París, sede directamente controlada por la autoridad papal, la actitud hacia el conocimiento hermético fue cautelosa, si no explícitamente crítica, no sucedió lo mismo en Inglaterra, donde a este respecto parece continuar idealmente el legado albertino. Roger Bacon, autor anónimo de la Summa Philosophia Pseudo-Statiana, Thomas de York, con su Sapientiale, que incluye un comentario sobre las tres primeras frases del Liber 24 Philosophorum, y Thomas Bradwardine, parecen apreciar particularmente la enseñanza sobre lo divino propuestas por Hermes. En el periodo del Renacimiento, el hermetismo fue objeto de interés y estudio extenso. Nicola Cusano tomó prestadas de los textos herméticos las tesis más importantes de la teología de Asclepio, que concuerdan con la religión cristiana, y las del Liber Vigintiquatur Philosophorum, que le parecen más fecundas, como la imagen de la esfera propuesta en la segunda definición de Dios. Cabe recordar también que la amplísima difusión de las doctrinas herméticas en el Renacimiento se produjo gracias a la traducción del griego, del corpus, o más bien de los primeros 14 tratados, realizada por Marsilio Ficino por encargo de Cosimo de Medici en 1463, y en relación con la siempre mayor importancia que adquieren las obras de inspiración platónica y neoplatónica traducidas en el mismo periodo. Así que vemos cómo desde el antiguo Egipto hasta el Renacimiento se produce todo un viaje de los tratados herméticos atribuidos a Hermes, de lo que en realidad hay bastantes dudas, pero no importa, lo que hay es este corpus con estos conocimientos, y que en muchos casos fueron tomados por los miembros de la Iglesia, por los teólogos de la época, porque tenían mucha concordancia con lo que se estaba manifestando en esos momentos con respecto al cristianismo. Entonces tomaron lo que más o menos coincidía y obviamente dejaron de lado lo que no tenía puntos en común. Así que fue muy utilizado no solamente por aquellos todavía adeptos a las escuelas de misterio, sino también por el poder de la Iglesia, que en ese momento estaba en su auge. Así que tenemos cómo estos tratados herméticos tan cerrados
fueron tomados por todos los bandos, por llamarlos de alguna forma, ¿no? Decirles bandos, pero tanto por paganos como por cristianos. Paganos desde un punto de vista cristiano, obviamente. La única parte rechazada o no aceptada del todo, obviamente a causa del dogma, fue la parte de la alquimia, de la teurgia o magia y la astrología. Esa fue la que dejaron mayormente de lado quienes pertenecían a la Iglesia Católica en esos momentos. Pero vemos como además esta escuela hermética, más allá de quién haya sido realmente su fundador, fue el comienzo de los compendios con la sabiduría sobre la astrología, la magia y la alquimia. O sea, no es que hayan nacido ahí, pero sí que empezaron a formar parte de un corpus escrito y que se fue transmitiendo. Y además hizo su ingreso en la cultura occidental a través de la traducción. Así que vamos a seguir con este tema, hablando en particular de estas tres formas o de estas tres disciplinas que surgen de esta escuela hermética o del hermetismo, podríamos llamarlo, de este corpus que fue tomado por muchos pensadores y que tuvo su auge sobre todo en el Renacimiento.